Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 45. Armas. La mañana en Whitneyville tenía un aroma único. Era el olor de la tierra húmeda, la humedad del río y el polvo de carbón y el aceite de máquina acumulados en el distrito fabril. Para Frank Cole, este era el aroma de su nuevo campo de batalla. Como jefe de fabricación de Militech, Frank había estado en su oficina durante 3 días. En ese momento, varios planos, cargados de expectativas, yacían silenciosos sobre la gran mesa de roble de la sala de diseño, como una caja de Pandora, desatando desafíos cautivadores pero increíblemente espinosos. No había ningún sonido extraño en la sala de diseño, solo el susurro de los lápices de carbón sobre el papel de ingeniería y el aullido ocasional del viento frío fuera de la ventana. 3 hombres rodeaban a Frank. Eran los pilares técnicos fundamentales de esta fábrica. El más destacado era Silas Blackwood, un artesano jefe que rondaba los 60 años y cuyo rostro estaba surcado de surcos, profundos y claros, como las estrías de los cañones de las armas que había forjado con sus propias manos. Había trabajado allí durante 40 años. Podía desmontar y volver a montar un rifle Springfield con los ojos cerrados. Los otros 2 eran jóvenes ingenieros, con los ojos brillantes de deseo por las nuevas tecnologías. Esto es imposible, la voz de Silas sonaba ronca, como 2 piezas de hierro fundido rozándose. Su dedo áspero señaló el diagrama estructural del fusil de repetición Militech 1863. Frank, esto no es carpintería. Esto es trabajar con el temple del acero. Señaló el complejo mecanismo de bloqueo y alimentación accionado por palanca en el plano. Observen este extractor con resorte y el resorte del elevador de cartuchos. El plano exige que se levante y se restablezca en un tiempo extremadamente corto, y que se repita miles de veces en un entorno de barro y residuos de pólvora. El mejor acero para resortes de nuestra fábrica muestra daños visibles después de doblarse 100 veces consecutivas. Si lo pusiéramos en un arma, apostaría mis 40 años de reputación a que un soldado no sería capaz de disparar 20 tiros en el campo de batalla antes de que esta cosa se convirtiera en chatarra, atascada en la recámara. James, el joven ingeniero, no pudo evitar decir: Tío Silas, tal vez podríamos cambiar el método de enrollado del resorte o aumentar su número de espiras. Es inútil, hijo. Silas negó con la cabeza. No era conservador, sino que tenía la reverencia de un artesano por los límites de los materiales. Es un problema del acero en sí, un problema de raíz. Es como si no pudieras esperar que una mula corriera a la velocidad de un caballo de carreras. Frank no se desanimó con ese jarro de agua fría. Lo había previsto. Silas, sé que esto es difícil. Pero el jefe no quiere razones para lo imposible, quiere soluciones para lograrlo. Tomó un lápiz y dibujó rápidamente en otra hoja de papel. Desglosemos el problema. No hablemos todavía del arma completa, solo de este extractor. Necesitamos un acero con un temple más uniforme y mayor tenacidad. Si pudiéramos conseguir el acero con alto contenido de carbono que Sheffield, en Inglaterra, o la fábrica Krupp, en Prusia, suministran especialmente a los relojeros, sería posible. Los ojos de Silas se iluminaron por un momento, luego se apagaron nuevamente. Ese tipo de acero es más caro que el oro, y no tenemos canales para conseguirlo. Incluso si lo tuviéramos, controlar la temperatura de temple y el tiempo de enfriamiento requeriría cientos de pruebas para encontrar el punto perfecto. Entonces, hacemos la prueba. El tono de Frank no dejaba lugar a discusión. Le informaré del problema económico al jefe. Los problemas técnicos son asunto nuestro. A partir de hoy, un equipo del taller de forja no hará otra cosa que encender el horno y probar esta pieza por mí. Quiero ver el primer lote de muestras en una semana, independientemente del éxito o el fracaso. Después de que se decidió la dirección inicial del rifle, la mirada de todos se dirigió a otro plano, uno que sumió a toda la sala en silencio. La ametralladora Militech. Silas observó el plano en silencio. Acarició suavemente los 6 cañones paralelos y el complejo mecanismo de manivela con su mano callosa, y tras un largo rato, habló con voz ligeramente temblorosa. Esto no es un arma. Es el órgano de la muerte. Sí, y nosotros somos sus organistas, dijo Frank, con la voz un poco seca. El rifle de repetición Spencer ya era una rareza en el ejército, pero este armamento estaba más de una era por delante del Spencer. Según se informa, el Dr. Richard Gatling también estaba investigando armas de múltiples cañones similares, pero el plano del jefe era claramente más maduro en su estructura y más letal. Su principal desafío está aquí.
Frank señaló el complejo mecanismo de transmisión y bloqueo de engranajes. El boss exige una cadencia de fuego teórica de 300 disparos por minuto. Esto significa que este sistema debe completar 5 ciclos de desbloqueo, expulsión, carga, bloqueo y disparo por segundo. Nuestra precisión actual en el mecanizado de engranajes simplemente no soporta este abuso violento. Un accionamiento forzado provocaría el agarrotamiento total de las piezas en cuestión de segundos. Todos guardaron silencio. Se trataba de un punto muerto en términos de ingeniería. Señor supervisor, volvió a hablar el joven ingeniero James, con el rostro enrojecido por la emoción. Esta estructura, creo haber visto algo similar en la fábrica textil Holbrook, al este de la ciudad. Sus nuevas máquinas de hilar, importadas de Inglaterra, también utilizan un eje principal para impulsar cientos de subusillos que giran a alta velocidad. El engrane de sus engranajes es muy preciso. Los ojos de Frank se iluminaron de repente. Excelente, James. Mañana, lleva a 2 hombres con mi carta a esa fábrica textil. Dile al dueño que queremos comprar su equipo y que necesitamos realizar un estudio técnico. Quiero que me dibujes un diagrama claro de la estructura de engranajes de su máquina. Todas las dimensiones deben ser precisas. ¿Sí? Una inspiración aparentemente no relacionada señaló un posible camino para este gran problema. En los días siguientes, la zona fabril de Militech, que llevaba mucho tiempo inactiva, volvió a hervir con un entusiasmo sin precedentes. Los hornos del taller de forja ardían día y noche, y el sonido penetrante de los tornos provenía del taller de mecanizado. Frank y Silas casi comían y dormían en la sala de diseño y el taller. Siempre olían a aceite de máquina y virutas de metal. Pero los fracasos se sucedieron uno tras otro. El primer lote de resortes extractores forjados con el mejor acero en la fábrica, después de 30 pruebas de presión de palanca en el banco de pruebas, se rompió con un chasquido seco. La estructura de engranajes examinada en la fábrica textil, después de ser reducida y reforzada, tuvo 2 dientes rotos durante su primera prueba debido a una resistencia insuficiente. La frustración, como una nube oscura, se cernía sobre los corazones de todos los artesanos. Sin embargo, en la tarde del 7º día, cuando Silas, utilizando un resorte nuevo tratado con su método de temple segmentado de invención propia, resistió con éxito 100 presiones continuas en el banco de pruebas sin romperse, todo el taller estalló en vítores atronadores. Frank sostenía el pequeño resorte, que aún conservaba su buena elasticidad. Sus manos temblaban ligeramente. Corrió hacia Silas y le dio un fuerte abrazo al anciano sudoroso. «Lo logramos, Silas. Funcionó». «Solo buena suerte», dijo Silas, pero una brillante sonrisa floreció en su rostro arrugado. Frank se llevó esta pequeña victoria a su humilde oficina. Tras la alegría, afloró una preocupación más profunda. Mirando la pila de acero desechado debido a las pruebas en la mesa, y la lista de materiales que registra un consumo asombroso. Lo lograron una vez, pero fue a costa de consumir una gran cantidad de materias primas de alta calidad y horas de trabajo, además de un poco de suerte. De esta manera podrían fabricar artesanalmente un prototipo de arma. Pero no podían armar un ejército de esa manera. Era tarde, y Frank encendió la lámpara de queroseno. Extendió un papel de carta y comenzó a escribir su primer informe oficial al jefe en Nueva York desde que asumió el cargo. No se jactó de la pequeña victoria, sino que expuso la realidad con el lenguaje más directo y riguroso del ingeniero. «Jefe. Se han logrado avances preliminares en el desarrollo de los prototipos del rifle Militech 1863 y la ametralladora Militech, lo que demuestra la viabilidad de su diseño. Sin embargo, el proyecto enfrenta un grave problema de escasez de materiales. El acero nacional actual, en términos de resistencia, tenacidad y consistencia de procesamiento, no cumple con los requisitos de diseño para una producción estandarizada a gran escala. Para garantizar el éxito del proyecto, solicito su aprobación para una adquisición urgente. Póngase en contacto con las acerías de Sheffield, Inglaterra, y la fábrica Krupp de Essen, Prusia, para obtener acero para resortes con alto contenido de carbono y acero de aleación de la más alta calidad para cañones de armas como materiales experimentales. Esta es la única manera de convertir tu concepto genial en un arma confiable». Esperando su respuesta, tu leal Frank Cole guardó cuidadosamente la carta en un sobre y la selló con lacre. Mañana temprano, esta carta sería enviada a Nueva York por la diligencia más rápida. Era una tarde de invierno y la luz del sol, filtrándose a través de los gruesos ventanales de la mansión de la Quinta Avenida, proyectaba suaves destellos de luz sobre la alfombra persa. La carta de Frank Cole yacía en silencio sobre el escritorio de Félix.
La letra meticulosa y la redacción sencilla de la carta transmitían que Militech se enfrentaba a un abismo entre los planos y la realidad. Catherine le trajo a Félix una taza de té negro caliente, con el rostro lleno de preocupación. La petición de Frank es clara, Félix. Necesita el mejor acero de Europa. ¿Podrías contactar con quienes les compramos el equipo experimental? Félix cogió la taza de té caliente con la mirada fija. No, cariño, esta vez es diferente. No podemos usar a las mismas personas que antes. Miró a Catherine y explicó con paciencia. En aquella ocasión se trataba de instrumentos científicos que valían unos miles de dólares, una compra comercial a pequeña escala. Lo que Frank necesita ahora es acero especial medido en toneladas, material estratégico que pueda usarse directamente para fabricar armas de fuego. La cantidad y la naturaleza de este pedido son suficientes para alarmar a cierta gente del otro lado del océano. En esta coyuntura crítica, continuó, un gran pedido estadounidense de acero europeo de primera calidad para armas sería como una llamarada en la noche, atrayendo la atención de todos. Especialmente de Gran Bretaña, que monitorea constantemente la guerra. Necesitamos más que un simple agente de compras. Necesitamos credibilidad financiera absoluta y una identidad lo suficientemente inteligente como para cubrir esta operación. Catherine comprendió al instante los matices. Esto ya había excedido el ámbito de lo común y tocaba niveles más complejos. Por eso necesitamos al presidente Templeton, concluyó. Totalmente correcto. Un atisbo de aprobación se dibujó en el rostro de Félix. Solo él en todo Nueva York puede proporcionarnos ambas cosas simultáneamente. Parece que tendremos que volver a molestar a nuestro presidente del banco. 2 días después, en la oficina del presidente del banco Argyle en Pierre Bank. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Félix había pasado 2 días sopesando los riesgos y los beneficios con Catherine. George Templeton no respondió inmediatamente tras escuchar el propósito de Félix. El anciano presidente del banco, que había regresado a Wall Street, se quitó las gafas de montura dorada y las limpió lentamente con un paño de terciopelo. Solo el tic-tac constante del reloj de pared resonaba en la oficina. Jefe, Templeton volvió a ponerse las gafas, sus ojos sabios mirando a Félix, su tono lleno de profesionalismo y respeto. Ha tomado una decisión muy sabia, sin embargo, esta operación de adquisición requiere una precaución adicional. Por supuesto, por eso vine a ti, George. Dime qué piensas. Primero está la cuestión de la credibilidad financiera, explicó Templeton. Un pedido grande, ya sea suyo o de una empresa recién fundada como Militech, sería difícil que se ganara directamente la confianza de fábricas consolidadas como Grupo Sheffield. Pero si Argyle da un paso al frente y emite una carta de crédito revolvente completa a nuestro nombre, la situación cambia por completo. Esa es la credibilidad reconocida por todo Wall Street. En segundo lugar, y lo más crucial, está el disfraz de identidad. El pensamiento de Templeton coincidía perfectamente con el de Félix. Como dijiste, esta orden no debe tener ninguna conexión con Militech. Su propósito militar es demasiado fuerte. La mejor identidad encubierta sería tu compañía ferroviaria. Mississippi and Eastern Railroad Company, dijo Félix el nombre. Sí. El rostro de Templeton mostró una sonrisa de aprobación. Una compañía ferroviaria que compra un lote de acero especial de Europa para la reparación y modernización de sus locomotoras, con el fin de utilizarlo en la fabricación de calderas y ejes de alta resistencia, que razonable suena como actividad comercial. Félix estaba muy satisfecho con el criterio profesional de Templeton. George, te confío este asunto por completo. Necesito que hagas llegar nuestro pedido a los dueños de las fábricas de Krupp y Sheffield lo antes posible. Puede estar tranquilo, jefe. Templeton irradiaba la confianza y serenidad de un experimentado presidente de banco. Este asunto tardará unos días en tramitarse correctamente. Necesito redactar los documentos de la carta de crédito y comunicarme detalladamente con los socios de nuestro banco en Londres y Berlín mediante telegrama cifrado. Preveo que su pedido podrá formalizarse antes de que finalice esta semana. Tras resolver el problema de compras más crítico, Félix no estaba del todo tranquilo. La sensación de tener su salvación en manos ajenas le causaba una profunda inquietud. Una adquisición exitosa podría resolver la crisis inmediata, pero no podría garantizar la independencia futura. Después de regresar a la mansión de la Quinta Avenida, Félix no descansó sino que llamó a Catherine, que había regresado a casa del trabajo, a su estudio. Querido, ¿todo salió bien con el presidente Templeton? Preguntó Catherine. No está mal. Pronto tendremos noticias. Félix señaló otro informe de la corporación Umbrella en su escritorio.
Cariño, échale un vistazo a esto. Fue un informe escrito por Peter Jenkins, el director de la fábrica farmacéutica. El informe detalló que, con la ayuda del pase de material estratégico del ejército, el suministro de materia prima de la fábrica ya no era un problema y la producción a gran escala de iodoglicerol era teóricamente factible. Jenkins, que tenía a los trabajadores divididos en 2 turnos, trabajando 12 horas diarias en un modelo similar al de una fábrica de conservas, confiaba en cumplir la orden militar. El cuello de botella de Militech es la ciencia de los materiales. No tenemos más remedio que cruzar el océano para comprar, dijo Félix lentamente. Y en cuanto a Umbrella, aunque el Dr. Thorne es muy capaz, él solo no puede completar más investigaciones. Miró a Catherine y su mirada se tornó particularmente seria. Cariño, no siempre podemos depender de compras externas, ya sea comprando materias primas o comprando el tiempo de otros. La verdadera fuerza reside en tener el corazón de la creación en nuestras propias manos. El corazón de Catalina, que debería haber estado feliz, también se calmó cuando Félix habló. Félix se levantó y caminó hacia el gran mapa federal. Quiero establecer el laboratorio central Williams para aumentar sistemáticamente nuestras reservas tecnológicas. El Dr. Thorne puede ser el primer científico jefe del laboratorio, pero necesita más ayuda, y también quiero transmitir sonido y luz mediante cables. El invierno en Nueva York parecía excepcionalmente largo. El presidente del banco, Templeton, cumplió su palabra. Tras una semana de intensos preparativos e intercambio de telegramas, una carta cifrada, sellada con el sello de lacre del Banco Argyle, partió oficialmente del puerto de Nueva York, a bordo del último vapor con destino a Liverpool. La carta contenía una carta de crédito revolvente, garantizada por el Banco Argyle y valorada en $100.000, así como una lista de compras con estrictos requisitos sobre tipos de acero y parámetros técnicos, disfrazados de necesidades de mantenimiento ferroviario. En teoría, el pedido internacional de Félix ya estaba realizado. Pero Félix sabía mejor que nadie que en 1863 la teoría y la realidad estaban separadas por un abismo llamado Océano Atlántico. Templeton le dijo a Félix durante su última reunión: siendo optimistas, tomará al menos 8 semanas desde que nuestra carta llegue a Londres, hasta que el agente complete las negociaciones con la fábrica de Sheffield, y luego hasta que se cargue el primer lote de acero y se envíe de regreso a Nueva York. Si surge alguna circunstancia imprevista, este plazo podría extenderse a 10 semanas, o incluso más. 8 semanas. Para el taller experimental de Militech, donde los hornos ardían día y noche, la espera fue larga. Whitneyville, Connecticut. En el taller de forja de Militech, la atmósfera era tan opresiva como un bloque de hierro al rojo vivo antes de apagarse. Se rompió otra vez. El artesano jefe Silas Blackwood usó tenazas de hierro para extraer un resorte, partido en 2, de un barril de aceite frío. Esta era la 37ª muestra que había fallado en sus experimentos durante las últimas 2 semanas. El rostro de Frank Cole no mostraba ninguna expresión. Simplemente recogió el resorte roto y examinó con atención la áspera estructura cristalina en la fractura. Su cuerpo estaba cubierto de aceite y sudor, y sus ojos estaban inyectados en sangre. La curva de temperatura está bien, Silas. La voz de Frank sonó un poco ronca. El problema sigue siendo el acero. Hemos usado el mejor acero para herramientas que encontramos en la fábrica, pero su contenido de carbono y la distribución de impurezas siguen siendo demasiado inestables. Es como si intentáramos hornear el pan más blando con un montón de harina mezclada con gravilla. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó un joven ingeniero, James. ¿Esperamos a que llegue el acero europeo? No. Frank negó con la cabeza, con un destello de terquedad en los ojos. El jefe nos contrató para no quedarnos de brazos cruzados. El acero europeo es nuestra esperanza, pero no nuestra excusa. Volvió la mirada hacia Silas. Silas, recoge todas las muestras fallidas y clasifícalas según las diferentes causas de fractura. Necesitamos trabajar a la inversa. Como no podemos elevar el límite superior del acero, encontraremos la manera de aprovechar al máximo los materiales existentes. A partir de mañana, cambiamos nuestro enfoque. Frank dio nuevas instrucciones. Ya no nos centraremos en el conformado único. Probaremos el forjado segmentado y el temple compuesto. Dividiremos una pieza compleja en varias secciones más simples, las trataremos con diferentes procesos y luego descubriremos cómo combinarlas. Aunque esto sea estúpido y torpe, es el único camino que podemos tomar por ahora. Silas miró a su superior, 20 años menor, y una genuina admiración llenó sus ojos nublados. Asintió pesadamente. Está bien, haremos lo que digas.
Frank organizó espontáneamente una batalla técnica centrada en los límites de los materiales existentes, sin la intervención directa de Félix. Al mismo tiempo, en Umbrella Corporation en Brooklyn, la nueva presidenta, Catherine, también afrontaba su primer gran desafío desde que asumió el cargo. Presidente, el supervisor de fábrica Peter Jenkins colocó un informe de producción sobre su escritorio, con el rostro marcado por la fatiga. La semana pasada, produjimos un total de 5.000 botellas de iodoglicerol. Sin embargo, más de 1.000 se consideraron de baja calidad durante las últimas comprobaciones de pureza del Dr. Thorne. ¿Un 20% de defectos? La expresión de Catherine se ensombreció al instante. Esto es absolutamente inaceptable. ¿No dijiste que podías completar la tarea? ¿Dónde está el problema? Lo siento mucho, presidente, las máquinas eléctricas actuales se están estropeando demasiado rápido, respondió Jenkins. Y nuestro proceso de producción sigue siendo, en esencia, el método de laboratorio del Dr. Thorne, solo que los vasos de precipitados se han sustituido por grandes calderas de destilación. Cada paso depende en gran medida de la experiencia personal de los operadores. Una ligera desviación en el control de temperatura, o medio minuto de más en la mezcla, resultará en niveles de pureza muy diferentes en el producto final. No podemos garantizar que todos los lotes de producto cumplan exactamente el mismo estándar. Catalina se quedó en silencio. Comprendió que este era precisamente el cuello de botella de la ingeniería química que Félix había previsto. La empresa podía obtener privilegios de Washington y fondos del banco, pero no podía crear de la nada un proceso de producción industrializado estable y fiable. Catherine no informó inmediatamente este problema a Félix como solía hacerlo. Después de la cena en la Quinta Avenida y la reunión de la junta directiva de la compañía de gas, su forma de pensar había comenzado a cambiar sutilmente. El jefe necesitaba gente que pudiera resolver problemas, no solo transmitirlos. Esa tarde se dirigió personalmente al laboratorio central ubicado dentro de las instalaciones fabril de la empresa. El Dr. Thorne llevaba gafas de seguridad y estaba totalmente concentrado en un experimento que involucraba catálisis orgánica. Doctor, necesito su ayuda. Catherine fue directo al grano. Explicó todas las dificultades que enfrentaba la fábrica de Umbrella. Sé que eres un gran químico, no un ingeniero. Catherine lo miró con un tono lleno de respeto y sinceridad. Pero tú eres quien mejor entiende el iodoglicerol en este mundo. Necesito que diseñes un nuevo proceso para nosotros desde la perspectiva de los principios químicos. Un proceso que minimice la intervención humana y reemplace la experiencia con instrumentos y válvulas. El Dr. Thorne escuchó y luego se ajustó las gafas. Señorita O'Brien, ha planteado un punto muy acertado, dijo. De hecho, yo también lo he estado pensando. Ha llegado en el momento justo. Condujo a Catherine hasta una pizarra, que ya estaba cubierta con diagramas complejos de tuberías y contenedores. Verá, señaló el dibujo, la destilación y la mezcla tradicionales se realizan por lotes, lo que genera una enorme inestabilidad. Mi idea es establecer un sistema de reacción de flujo continuo. Inyectaremos la materia prima mediante una bomba dosificadora de precisión en esta tubería de precalentamiento a velocidad constante. La primera etapa de mezcla se completará aquí, y luego entrará en esta torre catalítica compuesta por cámaras de reacción multicapa. En cada capa de la torre se mantienen constantes diferentes temperaturas y presiones. Cuando la solución fluya desde la parte superior de la torre, se habrán completado todas las reacciones químicas. Es una teoría, señorita O'Brien, los ojos del Dr. Thorne brillaron con cautela científica. Una teoría que puede llevar la producción de medicamentos de la cocina de un chef a la fábrica de un ingeniero. Pero para lograrlo, necesito ayuda. ¿Qué necesitas? Necesito un ingeniero mecánico que realmente entienda la presión del vapor y la mecánica de fluidos para trabajar conmigo y convertir estos dibujos en realidad. Catherine miró al Dr. Thorne y luego pensó en Frank, quien también estaba luchando con problemas técnicos lejos, en Connecticut. Le vino a la mente el propósito de Félix de establecer el laboratorio central. Cuando Catherine regresó a la mansión de la Quinta Avenida, le planteó una nueva propuesta a Félix. Félix, respecto al plan de introducción de talentos para el laboratorio central, tengo una idea más concreta. Félix, que estaba tomando té, captó el plan. ¿Qué idea? Así es, creo que no solo deberíamos reclutar metalúrgicos para Militech, sino también químicos industriales para Umbrella, dijo. Propongo que el laboratorio central lidere la creación formal de 3 equipos de proyecto independientes e interempresariales.
En primer lugar, el proyecto Prometeo, dirigido conjuntamente por Frank y los metalúrgicos que se reclutarán, tiene como objetivo desarrollar nuestro propio acero especial. En segundo lugar, el proyecto Hermes, dirigido por el Dr. Thorne y los nuevos ingenieros, tiene como objetivo lograr una producción de flujo continuo para Umbrella. En tercer lugar, miró a Félix con ojos brillantes, proyecto Helios, para encontrar a esos genios que te interesan, capaces de hacer que el sonido y la luz corran por cables. Félix miró a Catherine, a la expresión serena y estratégica de su rostro. Parecía que esta jefa de limpieza se había convertido en una presidenta de empresa capaz de gestionar las cosas con independencia. Un plan muy bueno. Recuerda implementarlo cuanto antes. Necesito talento. Una revolución tecnológica, impulsada por la necesidad de resolver problemas prácticos, fue promovida espontáneamente por los gerentes que Félix había cultivado personalmente. A la mañana siguiente, cuando Catherine entró en su oficina en el edificio principal de la sede central, además de los pedidos y estados financieros habituales, se habían agregado a su escritorio un mapa grande y una pila de documentos de planificación en blanco. Tras recibir la autorización, convocó una pequeña reunión interna. Solo había 2 participantes. Flynn, el jefe de inteligencia, y Arthur Clarke, su jefe administrativo, a quien ella había ascendido desde su propia oficina y que era conocido por su meticulosidad y organización. Buenos días, caballeros, la voz de Catherine sonó nítida al ir al grano. El jefe ha decidido fundar el Instituto Central de Investigación de Argyle y me ha confiado el plan de adquisición de talento. Hoy necesito transformar este plan de una idea a una propuesta viable. Ella se acercó al mapa del mundo y cogió un lápiz rojo. Tenemos 3 objetivos. Primero dibujó 2 círculos cerca de Sheffield, en el Reino Unido, y Essen, en Prusia. Primero, necesitamos un metalúrgico de primer nivel para resolver el problema del acero especial para Militech. Luego dibujó círculos alrededor de varias ciudades universitarias de la Confederación Alemana. En segundo lugar, encontrar un químico o ingeniero competente en diseño de procesos industriales para diseñar equipos de producción de flujo continuo para Umbrella Corporation. Finalmente, su pluma recayó en Boston, Filadelfia y Nueva York, en Estados Unidos. El tercero es encontrar un inventor que esté investigando cómo transmitir sonido a través de líneas telegráficas. Flynn miró el mapa y en su rostro habitualmente frío apareció una pizca de confusión. Señorita Catherine, si me permite ser frank, la red del Departamento de Inteligencia es bastante eficaz en las calles y callejones de Nueva York. Pero para encontrar científicos en lugares tan lejanos de Europa, mis pequeños ratones no hablan alemán y no pueden leer esas revistas científicas. Claro que tienes razón, Flynn. La respuesta de Catherine estaba bien preparada. Por lo tanto, necesitas cambiar algunos de tus métodos de recopilación de información. Pasa de las calles a los estudios, ya que esta será una tarea a largo plazo. Le entregó una hoja de presupuesto a Flynn. Este es un presupuesto especial de $5.000. Necesito que establezcas un grupo de análisis académico dentro del Departamento de Inteligencia en 3 días. Contrata a unos cuantos graduados universitarios frustrados que entiendan alemán y francés. Su única tarea es suscribirse y leer todas las revistas científicas y de ingeniería convencionales de Estados Unidos y Europa que puedas conseguir. Catherine lo miró, con una expresión seria y seria. Recuerde, busque nombres en los artículos que proponen teorías audaces, pero que se quejan de la falta de financiación experimental en las notas a pie de página. También, aquellos nombres que han sido marginados por sus colegas porque sus opiniones son demasiado adelantadas a su tiempo. Estos son los objetivos del Departamento de Inteligencia. Flynn asintió pensativamente. Estaba empezando a comprender que se trataba de un nivel superior de guerra de inteligencia. Arturo, dijo Catherine dirigiéndose al empleado al que había ascendido. Redacte inmediatamente una carta oficial y envíela al presidente del banco Templeton del Argyle Bank. Catherine tenía la mente muy clara. Este asunto también requiere la ayuda del banco. Por cada candidato potencial que encuentre Flynn, necesitas usar al presidente del banco, Templeton, para que te ayude con los socios del banco en Londres y Berlín. Que te ayuden con la verificación de antecedentes. Que los agentes del banco, actuando como consultores de inversión privados interesados en nuevas tecnologías, conozcan discretamente el carácter y la situación financiera de estos candidatos, así como su satisfacción con su trabajo actual. Necesitamos tener todas las cartas en la mano antes de extender una invitación. Entiendo. Arthur inmediatamente sacó un papel y anotó los puntos clave. Catherine miró a Flynn nuevamente. El tercer objetivo es el más singular.
Es posible que no aparezca en revistas académicas. Esta tarea requiere a Timmy y su extensa red. Que empiecen a prestar atención a las oficinas de patentes, así como a los clubes y salones donde los inventores suelen reunirse. Dile a Timmy que no hay límite de tiempo para esta tarea, pero que cualquier pista relevante debe ser reportada. Bajo la dirección de Catherine se desarrolló sistemáticamente una operación de búsqueda de talentos. Por primera vez, el Departamento de Inteligencia de Flynn compró diccionarios y se suscribió a revistas extranjeras. El tiempo pasó lentamente mientras esperaba. Una semana después, una carta desde Connecticut rompió la calma en la sede de Nueva York. Félix, Catherine le entregó la carta a Frank. Militech ha avanzado. En la carta, Frank usó su lenguaje modesto para describir cómo, después de docenas de fracasos, habían producido con éxito un resorte de rifle capaz de soportar 150 compresiones continuas sin romperse, utilizando un método rudimentario que él inventó llamado forjado segmentado, temple compuesto. Está lejos de ser perfecto, jefe, escribió Frank al final de la carta. Es demasiado pesado, el proceso es demasiado complejo y el costo es asombrosamente alto. Con este método, quizá solo podamos producir un prototipo de rifle calificado al mes. Pero al menos demuestra que su diseño es teóricamente factible. Félix sonrió con alivio después de leer la carta. Dile a Frank que continúe, le dijo Félix a Catherine. Documenta detalladamente cada uno de sus fracasos y éxitos. Estos serán nuestros primeros recursos valiosos para establecer nuestra propia acería en el futuro. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta de la oficina y, tras recibir permiso, Arthur Clarke entró con una pizca de emoción apenas contenida en su rostro. Colocó sobre la mesa una carta codificada procedente de Londres, recién entregada por un mensajero del Banco Argyle. Jefe, el presidente del Banco Templeton dice que nuestra red parece haber atrapado su primer pez. Félix abrió el sobre. La carta estaba escrita a mano por el socio londinense del Argyle Bank. Basándonos en la lista proporcionada, realizamos una investigación preliminar sobre varios metalúrgicos de la zona de Sheffield. Entre ellos, un joven ingeniero llamado Rhys Griffiths despertó nuestro interés. El señor Griffiths se graduó de la Real Escuela de Minas y es uno de los expertos en materiales de nueva generación más destacados de Gran Bretaña. Sin embargo, tiene una personalidad bastante solitaria. Hace 3 semanas, la junta directiva de su acería lo regañó públicamente y le recortaron todos los fondos para investigación debido a una audaz propuesta de investigación sobre una aleación de acero al manganeso. Según nuestro informante, actualmente se encuentra en el punto más bajo de su carrera, bebe en exceso a diario y amenaza con irse de Gran Bretaña, este lugar olvidado que no respeta la ciencia. Al final de la carta, el experimentado banquero londinense escribió. Está claro que es un hombre orgulloso y solitario, que busca a alguien que valore su trabajo. Catherine levantó la vista y se encontró con la mirada de Félix, ambos ojos brillaban con la misma diversión. Capítulo 46. Prometeo. Dentro del estudio de la mansión de la Quinta Avenida, el fuego de la chimenea crepitaba suavemente. Afuera, las calles de Nueva York estaban blanqueadas por una fina capa de nieve. Catherine le entregó un archivo compilado a Félix. Hice que el Departamento de Inteligencia de Flynn complementara su información tanto como fuera posible a través de los diarios británicos suscritos. Félix tomó el expediente y lo abrió. En la primera página había un boceto de Rhys Griffiths, un joven de mirada penetrante y mandíbula firme. Rhys Griffiths, 28 años, Catherine leyó lentamente el contenido del expediente. Graduado con honores en metalurgia por la Real Escuela de Minas. Hace 6 años, se incorporó a la mayor acería de Sheffield y, en 3 años, ascendió de técnico de hornos a jefe del Departamento de Investigación de Aceros Especiales. El método de fabricación de acero al crisol que impulsó y mejoró le valió pedidos a largo plazo del ejército prusiano para los productos de acero para sables de esa fábrica. Un verdadero genio, dijo Félix mientras trazaba suavemente con la punta del dedo el retrato de Griffith. Sí, pero también un problema, Catherine pasó a la página siguiente. Su personalidad es tan dura y frágil como el acero que estudia. El expediente registra al menos 5 conflictos públicos que tuvo con la junta directiva de la fábrica. Desprecia a los empresarios que solo se preocupan por los informes de ganancias, considerándolos una panda de idiotas que no aprecian la belleza del fuego y el acero. Esta vez, le cortaron la financiación porque la junta consideró que su investigación sobre la aleación de acero al manganeso era demasiado avanzada. Félix, este es un genio típico, y también un loco típico. Es excelente, pero también extremadamente arrogante y difícil de manejar.
¿De verdad queremos apostar tanto por él? Un esbozo de sonrisa apareció en el rostro de Félix. Lo que nos falta, querido, es precisamente su arrogancia y su dificultad para manejarlo. Un ingeniero que se conforma con el statu quo y sigue las reglas no puede forjar armas más allá de su tiempo para nosotros. Solo este tipo de loco obsesivo se atreve a desafiar lo imposible. Colocó el expediente sobre la mesa. Sin embargo, para lidiar con un caballo tan desbocado, no podemos usar riendas comunes, dijo Félix. Un simple contrato de trabajo con un salario alto solo lo insultaría. Pensaría que no somos diferentes de esos otros empresarios idiotas. Entonces, ¿qué quieres decir? No le ofrecemos un trabajo, los ojos de Félix brillaron con astucia. Le ofrecemos un reto que no podrá rechazar. Se dirigió al escritorio y extendió un papel membretado que tenía impreso Laboratorio Central Argylle. Cariño, redacta una carta al señor Griffith personalmente en mi nombre, comenzó Félix a dictar el contenido de la carta. Su ritmo era pausado y cada palabra estaba cuidadosamente pensada. Al comienzo de la carta, exprese nuestro más sincero respeto por su artículo sobre la aleación de acero al manganeso. Dígale que, personalmente, creo que es el avance teórico más audaz e importante en metalurgia de los últimos años. Entonces le pediremos que nos plantee un problema difícil. Félix colocó el boceto del resorte del rifle que Frank había enviado desde Connecticut junto al membrete. Adjunte una versión simplificada de este dibujo a la carta. Dígale que mis ingenieros en Estados Unidos se enfrentan a un desafío en la ciencia de los materiales que consideran irresoluble. Creemos que es una de las pocas personas en el mundo que puede ofrecernos perspectivas perspicaces sobre este tema. Finalmente, concluyó Félix, no hablaremos de trabajo ni de salario. Solo, en nombre del intercambio académico, lo invitaremos cordialmente como consultor especial a nuestro laboratorio central para una visita de una semana a Nueva York. Cubriremos todos sus gastos de viaje, incluyendo pasajes de ida y vuelta en barco de primera clase y alojamiento en el mejor hotel de Nueva York. Y por su valioso tiempo esa semana, le pagaremos $500 como consultor. $500 por semana. Este precio fue suficiente para hacer que incluso el decano de la Universidad de Yale levantara una ceja. La pluma de Catherine voló sobre el papel, con los ojos brillantes. Comprendió perfectamente la estrategia de Félix. No era una oferta de trabajo, sino un desafío. Un desafío que usaba el respeto, el dinero y un problema técnico irresoluble como armas, atacando directamente el orgullo más profundo de un genio. Entiendo, dijo Catherine en voz baja. Estás usando un acertijo para atrapar al pez más orgulloso. Hazlo, sonrió Félix. Que el presidente del banco, Templeton, envíe nuestro cebo a Sheffield en el transatlántico más rápido. El envío de esta carta dio inicio a una larga espera. Durante los días de espera, el sistema de negocios de Félix siguió funcionando a toda velocidad. El primer lote de desinfectante yodolicerol producido oficialmente en masa desde la nueva fábrica de Umbrella Corporation en Brooklyn, después de la inspección final del Dr. Dalton, fue cargado en un tren militar especial con el símbolo de la Cruz Roja y transportado directamente al frente de Virginia. La línea de producción de conservas de frutas de la empresa alimentaria también se puso en marcha a pleno rendimiento. En frascos de vidrio transparente, los melocotones y los albaricoques dulces, como si recién hubieran sido recogidos del huerto, se exhibían en el lugar más destacado de Tilford Trading Company después de ser enlatados, convirtiéndose inmediatamente en los nuevos favoritos buscados con entusiasmo por las damas de la alta sociedad de Nueva York. En Militech, Frank y Silas, tras recibir la respuesta de su jefe de continuar con los experimentos sin importar el costo, desataron todo su potencial. El fuego del horno del taller de forja ardía día y noche. Aunque seguían acompañados de repetidos fracasos, poco a poco se acercaban a su objetivo final. 3 semanas después, a primera hora de la mañana, un telegrama urgente de Londres finalmente llegó a la mansión de la Quinta Avenida. Catherine tradujo personalmente el breve mensaje y luego se apresuró a entrar al estudio, donde Félix estaba de pie junto a la ventana con una taza de té caliente, mirando a un vendedor de periódicos en la calle que pregonaba a gritos las últimas noticias sobre la guerra. Félix. Félix se dio la vuelta y, por la expresión de Catherine, ya sabía la respuesta. Él respondió, la voz de Catherine denotaba alegría. El telegrama fue enviado por el agente de Templeton en Londres. El contenido es muy breve. Se aclaró la garganta y leyó. Griffith recibió la invitación y respondió. Tu problema es infantil, pero muy sincero, por lo que es aceptable. Solicitó que los honorarios de $500 como consultor se depositaran por adelantado en una cuenta designada del banco Barclays.
Una vez que lleguen los fondos, partirá de inmediato en el transatlántico persa con destino a Nueva York la próxima semana. Sin embargo, al final del telegrama, el agente dijo que el tono de la otra parte era muy descortés. Félix se rió después de oírlo. Ser descortés es lo correcto. Caminó hacia el lado de Catherine y la abrazó suavemente. Telegrame al presidente del Banco Templeton y dígale que pague inmediatamente. Al mirar el horizonte de Nueva York, los ojos de Félix tenían un brillo profundo. Prepárate para recibir a nuestra invitada, Catherine, dijo en voz baja. El viaje de Prometeo para robar el fuego está a punto de comenzar. 2 semanas después, el puerto de Nueva York. La enorme chimenea del vapor persa expulsaba una densa humareda negra mientras atracaba lentamente, guiado por remolcadores. El muelle bullía de gente. El aire era una mezcla de agua salada, humo acre de carbón y el clamor de la multitud. Félix se encontraba en la salida reservada para los pasajeros de primera clase y parecía notablemente sereno en comparación con la multitud ansiosa que lo rodeaba. Catherine estaba de pie junto a él, alisando el cuello de su abrigo, que estaba alborotado por la brisa del mar. «Félix, ¿por qué tuviste que venir a recogerlo tú mismo?», preguntó Catherine en voz baja. «Dada tu situación actual, quizás sea más apropiado enviar al asistente de Templeton». «No, Catherine», dijo Félix negando con la cabeza. «Para lidiar con un caballo salvaje y orgulloso, debes dejar que vea a la persona que puede domarlo a primera vista. Esto es muy importante». Bajaron la pasarela y los pasajeros salieron en tropel. Pronto, Félix vio a su objetivo. Rhys Griffiths. Estaba vestido con un traje de viaje de tweed inglés bien cortado y parecía fuera de lugar entre los estadounidenses apresurados. Su físico era delgado y su rostro estaba algo pálido por el largo viaje, pero sus ojos castaño claro eran excepcionalmente agudos, como si estuvieran escrutando este extraño y ruidoso nuevo continente. Solo llevaba una sencilla maleta de cuero, y su rostro reflejaba un cansancio impropio de su edad y una arrogancia manifiesta. «Señor Griffiths». Félix dio un paso al frente. «Bienvenido a Nueva York, soy Félix Argyle». Rhys Griffiths se detuvo y miró a Félix de arriba abajo, aparentemente un poco sorprendido por la juventud de este patrón. «Señor Argyle». Su inglés tenía un acento de Sheffield puro, claro y distante. «Parece que usted es el estadounidense que se topó con un problema de ingenuidad». Este espinoso comentario inicial hizo que Catherine, que estaba cerca, se sintiera un poco disgustada, pero Félix no se inmutó en absoluto. «Me alegra que mi problema ingenuo haya podido traer a un genio como tú desde 3000 millas de distancia, en el viejo mundo», dijo Félix con una sonrisa. «Esta es mi socia, la señorita Catherine O'Brien. Ella se encargará de todo por ti en Nueva York». Catherine dio un paso al frente, extendiendo la mano con elegancia. «Señor Griffiths, debe haber sido un viaje agotador. Le hemos reservado una habitación en la mansión Astor y una persona dedicada le entregará su equipaje». Griffiths simplemente tocó ligeramente los dedos de Catherine antes de retirar su mano. «No necesito descansar, señor Argyle. Prefiero ver su problema cuanto antes, cobrar mis honorarios y comprar el primer billete de vuelta a Liverpool. Para ser sincero, no estoy muy acostumbrado al aire de su ciudad». «Entiendo», asintió Félix, con una paciencia asombrosa. «Sin embargo, antes de hablar de trabajo, creo que es necesario que cenemos juntos. Al fin y al cabo, por muy complejo que sea el problema, no se puede hablar con el estómago vacío, ¿verdad?». Esa noche, en la sala privada más tranquila del restaurante del Mónico, Félix no se apresuró a mostrarle los planos a Frank, ni siquiera mencionó palabras como rifle o resorte. Su conversación con Griffiths comenzó con un vaso de whisky escocés y un plato de caracoles. «He leído atentamente su artículo sobre la aleación de acero al manganeso, publicado en la revista de la Real Escuela de Minas», dijo Félix en tono de conversación académica. «Su teoría, de que añadir manganeso al acero puede mejorar considerablemente su tenacidad y resistencia al desgaste, es muy esclarecedora». Por primera vez, un destello de luz brilló en los ojos de Griffiths. Era su obra más orgullosa, pero también la más incomprendida. «Parece, señor Argyle, que usted no es solo un hombre de negocios. Soy solo un estudiante que venera la tecnología que puede fortalecer el acero», continuó Félix. «En el artículo, mencionaste que, al controlar el gradiente de temperatura durante el proceso de enfriamiento, se puede alterar la estructura cristalina interna de la aleación. Esos señores de Londres parecen tener reservas al respecto, pero creo que tu razonamiento es más convincente». Estas palabras tocaron con precisión el punto más sensible de Griffiths. Su orgullo provenía de que su talento no fuera reconocido.
Y Félix, de la manera más profesional y sincera, le estaba otorgando ese reconocimiento. Las compuertas de Griffiths se abrieron. Comenzó a hablar voluminosamente sobre sus atrevidas teorías metalúrgicas, desde la transformación de la fase vainítica hasta el fortalecimiento de la solución sólida. Catherine, que escuchaba junto a ellos, estaba completamente perdida, pero podía sentir claramente que la fría coraza de este genio británico se estaba derritiendo lentamente bajo la sutil guía de Félix. A la mañana siguiente, un vagón de tren especial con el logotipo de Argyll Company transportó a Félix, Catherine y Griffiths hacia Connecticut. Cuando Griffiths entró en el taller de forja de Militech, lleno de olor a aceite de máquina y ceniza de carbón, la expresión de su rostro volvió a su característica exigencia y circunspección. Frank Cole y Silas Blackwood ya estaban esperando allí. Señor Griffiths. Frank no escatimó en cumplidos. Señaló una pila de objetos en el banco de trabajo, yendo directo al grano. Este es nuestro problema de ingenuidad. Sobre el banco de trabajo se encontraban ordenados cuidadosamente unos 30 resortes rotos, y junto a ellos estaba la única muestra sobreviviente después de cientos de pruebas. Griffiths no dijo nada. Se puso un par de guantes blancos, recogió un resorte roto, se acercó a la brillante luz del taller y examinó cuidadosamente la fractura. Luego, recogió la muestra superviviente, la golpeó ligeramente con la uña y escuchó atentamente la nítida resonancia. El taller estaba en silencio. Todos contenían la respiración, esperando el juicio de este genio del viejo mundo. Después de mucho tiempo, Griffiths dejó la muestra. Su proceso de forja es muy rudimentario, sus primeras palabras aún eran descorteses. El control de la temperatura para el temple se deja prácticamente al azar. El rostro de Silas se sonrojó instantáneamente y estaba a punto de replicar, pero una mirada de Frank lo detuvo. Pero, el tono de Griffiths cambió, lograron hacer algo así con un proceso tan inestable y un acero de tan baja calidad. Recogió el resorte superviviente. Esto indica que no son un grupo de brutos que solo se basan en la fuerza bruta. Se giró y miró a Frank y Silas y, por primera vez, sus ojos penetrantes mostraron el reconocimiento de un ingeniero por otro. Llévame a ver tu acero. En el almacén de materias primas, Griffiths cogió un lingote de acero de Pensilvania, lo miró y meneó la cabeza. El problema no es tu habilidad, pronunció su diagnóstico final con voz firme. Es el hierro en sí el que causa el problema. Su contenido de azufre y fósforo es demasiado alto, como el de un bebé que nace con una enfermedad ósea. Por muy ingeniosa que sea la técnica que uses para refinarlo, sus huesos siempre serán frágiles. Miró a Félix como si estuviera mirando a un loco caprichoso. Me llamó desde 3000 millas de distancia, señor Argyll, dijo, recogiendo el resorte roto, solo para resolver un problema que estaba condenado al fracaso desde el momento en que comenzó con un montón de mineral de hierro de baja calidad. Félix lo miró con una sonrisa tranquila en su rostro. Lo invité, señor Griffiths, precisamente porque sé que con los materiales que tenemos, este problema está destinado al fracaso. Se acercó a Griffiths con la mirada fija en él. Les pedí que vinieran para que pudieran ver de primera mano la determinación de mis artesanos y el potencial de mi fábrica. Ahora lo has visto. La voz de Félix no era fuerte, pero resonó en el espacioso taller. Lo que necesito no es un consultor que juzgue nuestro fracaso. Lo que necesito es un guía que nos lleve a encender personalmente nuestro propio horno, uno que pueda forjar acero tan precioso como el oro. Extendió su mano hacia Griffiths. Dígame, señor Griffiths. ¿Está dispuesto a aceptar este desafío? La mano extendida de Félix flotaba en el aire. Rhys Griffiths no respondió. El brillante metalúrgico de Sheffield simplemente le dirigió a Félix una mirada profunda, luego se dio la vuelta y caminó directamente hacia la mesa de exhibición que mostraba unas 30 muestras fallidas. Cogió el único resorte sobreviviente y lo frotó meticulosamente con las yemas de los dedos, como si no fuera un trozo de alambre doblado, sino un tesoro raro. Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Frank Cole. Estaba a punto de romper el silencio, pero fue detenido por una mirada tranquila de Félix. Las palabras vanas son baratas, señor. Argyll, dijo Griffiths sin volver la cabeza, con una voz fría y dura como el hierro. No me comprometeré hasta que vea sus hornos, sus herramientas y los límites de fracaso que pueden soportar. Dejó el resorte en su mano y examinó todo el taller. Muéstrame la fábrica, le dijo a Frank. Cada rincón, cada máquina. Quiero verlo todo. El siguiente mediodía fue una ardua prueba para Frank y el artesano jefe Silas. Griffiths, como el inspector más exigente, examinó cada rincón de Militech. ¿Un martillo hidráulico de forja? ¡Cielos! ¿Sigues usando ese artilugio medieval?
Señaló el enorme martillo de forja, impulsado por la fuerza del río, y lo criticó sin piedad. Su potencia es completamente inestable. Hay una desviación en la fuerza de cada golpe. Usarlo para piezas de precisión es como tener a un borracho operando. La precisión del torno es demasiado pobre. Caminó hacia el taller de mecanizado y pasó el dedo por el riel guía de un torno. El husillo oscila más de 5 milésimas de pulgada. Con algo así, nunca se podrá producir el engranaje con la precisión que se muestra en los planos. ¿Y sus trabajadores?, dijo, mirando a los artesanos que trabajaban diligentemente. Tienen fuerza y diligencia, pero sus habilidades aún están al nivel de la experiencia y la intuición. Cada comentario era como un cuchillo afilado que atravesaba con precisión a Frank y Silas en sus puntos más sensibles. Pero ambos resistieron sin refutar, porque sabían que cada palabra que decía Griffiths era verdad. No fue hasta la tarde, después de que Griffiths inspeccionara la última curva, que habló con Felix en la oficina. Mi trabajo de consultor termina hoy. Mañana por la mañana te entregaré un informe formal por escrito y mis conclusiones finales. Con esto, se sentó en el carruaje que Felix había preparado para él, sin decir otra palabra. Jefe, Frank miró a Griffiths, que se alejaba, con el rostro preocupado. Parece muy decepcionado con nosotros. No, Frank, dijo Felix negando con la cabeza. Si de verdad estuviera decepcionado, no habría dicho tanto esta tarde. Solo está evaluando la calidad de nuestro mineral de hierro. A la mañana siguiente, en la suite del hotel. Señor Argyle, por favor, échele un vistazo, dijo Griffiths, mientras le pasaba un informe lleno de texto. La conclusión es simple. Con el equipo y el nivel técnico actuales, es absolutamente imposible producir lo que está en los planos en 3 meses. Mi trabajo como consultor ha terminado. Se puso de pie, aparentemente listo para terminar la conversación. Puedes pagarme el resto de los honorarios del consultor. No te apresures, estoy de acuerdo con tu valoración. La voz de Felix era pausada, e hizo un gesto para invitarlo a quedarse. Ahora podemos empezar a hablar sobre cómo desarrollar las capacidades futuras de la fábrica, señor Griffiths. Esta frase hizo que Griffiths, que estaba a punto de levantarse, se detuviera. Volvió a sentarse y miró con el ceño ligeramente fruncido al joven rico que tenía la iniciativa. Señor Argyle, no me interesa perder el tiempo con su viejo equipo. Felix encendió el puro recortado, lo saboreó y exhaló. Claro, pero no te pido que uses herramientas que ya tienes, sino que construyas tú mismo un juego de herramientas completamente nuevo. Felix se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en el otro hombre. Puedo autorizar un presupuesto especial de $50.000, del cual usted será el único responsable, para establecer un nuevo laboratorio de investigación metalúrgica y un taller de mecanizado de precisión en Whitneyville. Puede encargar los martillos de forja al vapor y los tornos de precisión más avanzados de Hartford, y los instrumentos de medición más precisos de Jena. Su única tarea es crear un nuevo acero especial patentado para Militech. Griffiths guardó cierto silencio. Claramente, esta propuesta excedía el alcance del trabajo de un consultor. No voy a comprar su tecnología, señor Griffiths. Al ver que la otra parte permanecía en silencio, Felix continuó. Estoy apostando por tu visión. La misma visión que tus anteriores jefes criticaron como una fantasía impráctica. Un destello de vacilación apareció en los ojos desafiantes de Griffiths, pero aún conservaba su último vestigio de orgullo. Si acepto, necesitaré autorización, declaró su condición. El nuevo laboratorio de investigación debe estar bajo mi exclusiva gestión. Felix levantó la mano. Por supuesto, tendrás plena autoridad operativa sobre el laboratorio. Tú decidirás las directrices diarias de investigación, la adquisición de equipos y la gestión del personal. Sin embargo, la aprobación del presupuesto, los objetivos estratégicos y la propiedad de los resultados finales del laboratorio de investigación pertenecen al laboratorio central de Argyle, y en última instancia, me rendirán cuentas a mí. Por supuesto, su parte de las ganancias no será menor que la de los demás. Señor Griffiths, lo que necesito es un director de investigación departamental que pueda resolver problemas, no un socio sin restricciones. Debo dejarle esto claro primero. Entendido, asintió Griffiths e hizo una segunda solicitud. Entonces también necesito un asistente académico que entienda la teoría. Una petición razonable, asintió Felix. El equipo de reclutamiento de la señorita Catherine encontrará para usted al mejor graduado de Yale o Harvard. Tras acordar los términos, Griffiths dudó un momento, pero finalmente habló. Una cosa más, Silas Blackwell. Lo necesito.
Aunque su artesanía es rudimentaria, sus manos saben cómo conversar con el fuego y el acero. Hay cosas que no se aprenden en los libros. No hay problema. Haré que Frank nombre al señor Silas como su artesano jefe. Una buena mente necesita un par de manos expertas que la complementen. Al ver que había conseguido este talento, Felix se levantó y extendió su mano hacia Griffiths nuevamente. ¿Ahora, hay alguna otra pregunta? Esta vez Griffiths no lo dudó. Se levantó, se quitó el guante blanco que simbolizaba la reserva del viejo mundo y, con su mano callosa de ingeniero, estrechó firmemente la mano de Felix. Ninguno, señor Argyle, dijo con una sonrisa desafiante en su rostro. Esa tarde, se envió un telegrama urgente desde la pequeña estación telegráfica de Whitneyville. El destinatario era un reconocido fabricante de máquinas herramienta de Hartford. El contenido del telegrama era sencillo. Compañía Pratt & Whitney. Militech solicita a su fábrica un torno de precisión de último modelo y una fresadora, que requieren la máxima precisión. Los fondos están garantizados por el Argyle Empire Bank de Nueva York. Responda con prontitud. Mientras tanto, en la oficina de diseño de Militech, Griffiths, Frank y Silas estaban reunidos alrededor de un nuevo plano. No se trataba de un rifle lo que estaba dibujado en él, sino de un boceto arquitectónico de un edificio de laboratorio metalúrgico con su propio martillo de forja, horno de tratamiento térmico y sala de análisis químico. Una guerra invisible había pasado de los planos a la tierra y el acero. Y los fuegos del nuevo mundo estaban a punto de encenderse oficialmente en esta tranquila ciudad de Connecticut. Al día siguiente de que Chris Griffiths finalizara los planos con Felix, le entregó una lista a Frank Cole y luego se recluyó en el único hotel de la ciudad, negándose a ver a nadie. El contenido de la lista asombró tanto a Frank como a Silas. No contenía objetos comunes como martillos o fuelles, sino cosas de las que nunca habían oído hablar. Termómetros de alta precisión y balanzas de laboratorio pedidas en Jena, Alemania. Una docena de los últimos libros sobre química orgánica y mineralogía en una librería especializada de Boston. E incluso un piano caro. ¿Un piano? Le preguntó Silas a Frank con el rostro confundido mientras miraba la lista. ¿Estamos construyendo una forja o una sala de conciertos? Haz lo que dice, respondió Frank con decisión. El jefe le ha dado la autoridad y los fondos, así que somos responsables de la ejecución. Envía un telegrama a la sede de Nueva York y que Catherine se encargue de las adquisiciones. Durante la larga espera para que los instrumentos y equipos llegaran desde el otro lado del océano, Griffith no permaneció de brazos cruzados. Aparecía todos los días en la fábrica, pero nunca pisaba el taller de forja. En lugar de eso, se sentaba en la ladera de la colina con vistas a toda la zona de la fábrica, sosteniendo un libro y observando en silencio cada movimiento de los trabajadores, como un águila solitaria estudiando una colonia de hormigas. Esta actitud distante hizo que los artesanos de la fábrica se sintieran muy incómodos y empezaron a circular rumores en privado. Ese caballero de Inglaterra, ¿qué hace aquí exactamente? Lo único que hace a diario es leer y pasear. He oído que es un experto al que el jefe le pagó una fortuna. Creo que es más bien un aristócrata de vacaciones en el campo. Frank escuchó estas conversaciones, pero no las detuvo. Sabía que un genio como Griffith necesitaba familiarizarse e integrarse en este nuevo entorno a su manera. Forzar la situación solo empeoraría las cosas. No fue hasta una semana después, cuando el primer lote de tornos de precisión Pratt & Whitney nuevos, pedidos desde Hartford, llegó a la fábrica en una gran procesión de una docena de vagones, que Griffith, por primera vez, entró voluntariamente al taller de mecanizado. La llegada de las nuevas máquinas fue como una gran fiesta. Los artesanos se reunieron alrededor de los relucientes colosos de metal, con la mirada llena de asombro y emoción. Silas acarició suavemente las frías y lisas guías de un torno con su mano callosa, como si acariciara la piel de su amante. «Dios mío», murmuró. Esto es lo que se llama una máquina. Comparado con esto, lo que usábamos antes no era más que un montón de chatarra». Griffith no prestó atención a las exclamaciones de la multitud. Se dirigió directamente al torno más grande, comprobando cuidadosamente la concentricidad del husillo y la precisión de la torreta de herramientas. Luego se volvió hacia Frank. «Que se vayan todos los demás», su tono permaneció indiferente. Frank obedeció. Cuando solo quedaron ellos, Silas y el joven ingeniero James en el taller, Griffith se quitó el abrigo inglés y se arremangó la camisa blanca y limpia, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Él personalmente puso en marcha la máquina. Con el zumbido constante del vapor transmitido por las correas, el husillo del torno comenzó a girar.
Griffith accionó hábilmente el volante, y la afilada herramienta de corte creó líneas suaves y precisas en una pieza de acero redondo. Él no hablaba, pero sus acciones en sí mismas eran un lenguaje. Un lenguaje de precisión, fuerza y ritmo que solo los verdaderos artesanos podían comprender. Silas observó sus manos firmes como una roca y su criterio casi intuitivo para la profundidad del corte, y el desdén en su rostro dio paso gradualmente a una sincera admiración. Media hora después, Griffith apagó la máquina. Le entregó a Frank una muestra de engranaje complejo, recién mecanizado. Que sus mejores trabajadores hagan esto. La tolerancia no debe exceder una milésima de pulgada, y quiero ver 10 productos terminados idénticos en 3 días. Quien no pueda, que se ponga a avivar la caldera. Después de decir eso, se secó las manos y volvió a ponerse el abrigo, como si el maquinista manchado de aceite de hacía unos momentos hubiera sido una ilusión. Frank, añadió, he encontrado un lugar adecuado para el laboratorio metalúrgico. Está en la cantera abandonada del lado este de la fábrica. Necesito que envíes gente a limpiar los cimientos primero. Por fin había comenzado su trabajo. Mientras tanto, en Nueva York, la caza de talentos de Catalina también se desarrollaba sistemáticamente. La oficina de inteligencia de Flynn estaba repleta de docenas de revistas científicas europeas y estadounidenses suscritas. Timmy y sus ratoncitos se adentraron en todos los bufetes de abogados de patentes y clubes de inventores de Nueva York como si fueran ratones de verdad. Señorita Catherine, Arthur Clarke colocó un informe sobre su escritorio. Con respecto al proyecto Hermes, parece que tenemos un descubrimiento interesante. El informe fue presentado por Timmy. Grababa un fragmento de una conversación informal que escuchó de varios ingenieros jubilados y algo borrachos en el club de ingenieros. Ese alemán, Carl Becker, es un terco. El astillero le pidió que diseñara una bomba de achique, e insistió en un nuevo truco centrífugo. El resultado fue algo que bombeaba agua con tanta fuerza que podía succionarla por las tablas del fondo de un barco. La junta directiva le dijo que lo cambiara, pero se negó y finalmente lo echaron. Carl Becker, leyó Catherine el nombre. Flynn, haz que la oficina de inteligencia investigue inmediatamente toda la información sobre este hombre. Un día después, se entregó el expediente detallado de Carl Becker. Inmigrante alemán, 35 años, leyó Catherine del expediente. Un estudiante destacado del Instituto Tecnológico de Berlín, llegó a Estados Unidos hace 5 años. Dominaba la energía de vapor y la mecánica de fluidos. Personalidad, como la del señor Griffith, solitario y testarudo. Actualmente desempleado por desacuerdos con sus empleadores sobre conceptos técnicos. ¿Dónde está ahora? En el barrio de inmigrantes alemanes de Brooklyn. Ha alquilado un taller con vista a la calle y parece estar usando sus últimos ahorros para seguir perfeccionando el diseño de su bomba centrífuga. Catherine revisó el expediente, recordando la estrategia de Felix al reclutar a Griffith. Sabía que la mejor manera de acercarse a un genio tan poco apreciado no era con dinero, sino con un problema desafiante que le permitiera demostrar su talento. Ella no envió una carta ni una invitación. A la tarde siguiente, ella personalmente tomó un carruaje hasta el discreto taller en Brooklyn, llevando el boceto conceptual dibujado a mano por el Dr. Thorne del sistema de reacción de flujo continuo. Un martilleo rítmico provenía del taller. Catherine empujó la puerta y vio a un hombre alto con ropa de trabajo manchada de aceite, ocupado con una máquina de estructura extraña. ¿Señor Becker? Carl Becker miró hacia arriba, sus ojos azules se llenaron de cautela hacia el extraño. ¿Quién eres? Me llamo Catherine O'Brien. Catherine extendió el plano del Dr. Thorne sobre la mesa de trabajo, relativamente limpia. Estoy aquí para pedirle que revise algo. La mirada de Becker se posó en el plano, que estaba cubierto de complejas tuberías y torres de reacción. Al principio, su rostro mostró un atisbo de impaciencia. Pero pronto, su expresión se concentró. Era un verdadero ingeniero y comprendió al instante el ingenioso concepto de este sistema, así como los desafíos de ingeniería que conllevaba. Caudal constante, control de presión multietapa, murmuró. ¿Quién diseñó esto? ¿Quiere realizar una mezcla química continua en las tuberías? Es mi colega, el Dr. Thorne, respondió Catherine. Ha resuelto la parte química. Sin embargo, necesita un maestro de ceremonias que pueda hacer que esta boda transcurra sin contratiempos. Un ingeniero que pueda hacer que los líquidos bailen en las tuberías siguiendo las instrucciones más precisas. Ella miró a Becker, sus ojos claros llenos de sinceridad. Escuché que eres el mejor diseñador de bombas de todo Nueva York, así que te traje este desafío. Carl Becker miró el plano y luego a Catherine. ¿Qué puedes ofrecerme? Brooklyn, un asentamiento de inmigrantes alemanes.
En el taller de Karl Becker, Catherine miró al alto ingeniero alemán que tenía delante y respondió a su pregunta. Señor Becker, necesita un lugar donde su talento ya no quede sepultado por la ignorancia y la miopía. Ella impulsó nuevamente el dibujo conceptual del Dr. Thorne. Y lo que podemos ofrecerles, ante todo, es respeto. Su anterior empleador lo despidió porque no comprendió el potencial del diseño de su bomba centrífuga. Sin embargo, hemos venido específicamente a buscar su consejo para un problema más complejo. Esto es lo primero que podemos ofrecerle. La mirada de Becker iba y venía entre el dibujo y Catherine, y las líneas de su rostro, previamente tensas por la incomprensión, se suavizaron un poco. En segundo lugar, los recursos. Mi jefe, el señor Félix Argyle, me ha autorizado a extenderle una invitación formal. Lo invitamos a desempeñarse como ingeniero jefe del proyecto Hermes, bajo el laboratorio central de Argyle. Contarás con un laboratorio de ingeniería independiente y totalmente equipado. Un presupuesto específico suficiente para completar todas las pruebas de prototipos. Y con el Dr. Thorne, uno de los mejores químicos de Estados Unidos, como socio. Por último, la compensación, dijo Catherine, llegando a la parte más práctica. Sacó un contrato marco previamente redactado. Le ofrecemos un salario anual de $2.000. En cuanto a los logros de ingeniería que logre en el proyecto, si bien todas las solicitudes de patentes y la propiedad pertenecerán al laboratorio central de Argyle, usted, como único inventor, tendrá derechos de atribución indiscutibles. Hizo una pausa y luego añadió el punto más crucial. Además, por cualquier tecnología que lidere y logre llevarla a producción comercial, recibirá permanentemente el 1% de las ganancias netas de esa línea de productos como dividendo técnico personal. Esto coincide plenamente con las condiciones que le ofrecemos al Dr. Thorne. El respeto, los recursos, la riqueza y el honor y los beneficios a largo plazo que un inventor más valora, están firmemente ligados a su creación. Sin embargo, Becker no se dejó convencer de inmediato por estas generosas condiciones. En sus ojos azules se vislumbró la prudencia propia de un ingeniero. Suena muy minucioso, señorita O'Brien, dijo lentamente, con voz grave. Mis anteriores jefes también me prometieron libertad y apoyo. Pero cuando mis diseños superaron su imaginación, acostumbrados a solo remendar, solo me dejaron con el rechazo. Señaló un rincón del taller, donde el prototipo de la bomba centrífuga yacía desmontado, reducido a un mero armazón. Querían una bomba que pudiera desatascar las alcantarillas rutinariamente, pero lo que les di fue una máquina 10 veces más eficiente. Sin embargo, temían que esta nueva máquina causara problemas y aumentara los costos de mantenimiento, así que prefirieron quedarse con esas antigüedades de 50 años. Miró a Catherine y su mirada se agudizó. Dígame, señorita. Cuando mi nuevo diseño vuelva a superar su comprensión, ¿me proporcionará un campo de pruebas más amplio o me entregará una carta de despido como hicieron ellos? Esta era una pregunta que no podía responderse mediante contrato. Ponía a prueba la verdadera magnanimidad y visión del empleador. No puedo responder a esa pregunta, señor Becker, dijo ella, mirándolo a los ojos con franqueza, porque no soy yo quien toma la decisión final. Sin embargo, añadió, puedo concertar una reunión con el señor Félix Argyle. Puede plantearle directamente todas sus inquietudes. Creo que le dará una respuesta satisfactoria. La tarde siguiente, el carruaje privado de Félix se detuvo frente al pequeño taller de Brooklyn. No invitó a Becker a su mansión de la Quinta Avenida ni quedó en reunirse en el Banco Argyle. En cambio, optó por acercarse a Becker, lo cual ya era un gesto. Cuando Félix entró al taller, Becker estaba limpiando el componente central de su bomba centrífuga, un impulsor de latón de diseño intrincado, con un paño aceitoso. ¿Es usted el señor Argyle? Becker no se levantó, simplemente asintió. A Félix no le importó. Observó con gran interés la máquina, que encarnaba el arduo trabajo de Becker. Un diseño realmente extraordinario, las primeras palabras de Félix sorprendieron a Becker. Veo que intentan resolver el problema de la presurización de fluidos de una forma completamente nueva. Este diseño de pala curva sirve para minimizar la turbulencia, ¿verdad? Becker levantó la vista de repente. No podía creer que este joven rico, aparentemente privilegiado, pudiera discernir el principio fundamental de su diseño con solo una mirada. Sí, respondió instintivamente, pero requiere una velocidad de rotación extremadamente alta para funcionar, y la inmensa fuerza centrífuga que genera la alta velocidad impone exigencias muy altas a los cojinetes y las estructuras de sellado que diseñé. Mis anteriores empleadores lo consideraban demasiado arriesgado.
¿No pensaron que fuera demasiado arriesgado? Simplemente no querían gastar dinero, dijo Félix, dando en el clavo. Miró a Becker con una sonrisa de agradecimiento en su rostro. Señor Becker, Catherine ya debería haberle comunicado mi propuesta. Ahora puede hacerme la pregunta que más le interesa, cara a cara. Becker se levantó y miró a Félix a los ojos. ¿Y si mi próximo diseño no requiere latón, sino una pieza entera fundida en plata? ¿Y si necesito vaciar la mitad de su fábrica para instalar mis tuberías experimentales? ¿Seguirían apoyándome? Félix sonrió. No usaría plata, señor. Becker, sería una tontería, respondió. Le pediría a otro genio del laboratorio, el señor Rhys Griffiths, que desarrollara especialmente para usted un nuevo tipo de aleación de bronce, con mayor resistencia y mejor resistencia a la corrosión. En cuanto a vaciar mi fábrica, extendió las manos, si su diseño puede duplicar la eficiencia de producción de la corporación Umbrella, entonces ni hablar de la mitad de una fábrica, incluso si desmantela y reconstruye toda la fábrica, no pestañearía. Miró a Becker y su tono se volvió serio. No estoy contratando a un trabajador, señor Becker. Estoy invirtiendo en un cerebro capaz de crear el futuro. Solo tengo una petición para usted. No permita que su imaginación se vea limitada por los llamados costos y convenciones. Su tarea es crear. Y la mía es pagar las cuentas de su desbordante creatividad. Estas palabras rompieron completamente la última línea de defensa de Carl Becker. En sus ojos azules apareció un atisbo de humedad, característico de los alemanes. Quiso decir algo, pero sintió un nudo en la garganta. Antes de que me des tu respuesta formal, pareció que Félix le leyó la mente, necesito que primero completes este trabajo. Un gran ingeniero no debe dejar arrepentimientos. Se volvió hacia Catherine, que estaba esperando en la puerta. Catherine, telegrafía al supervisor Jones. Que contacte de inmediato con nuestro mejor proveedor de fundición y suspenda todo el trabajo actual. Según los planos del señor Becker, funde ese impulsor de bronce para él lo antes posible. El costo se cargará al laboratorio central de Argyll. Además, añadió, que Frank vea si el nuevo lote de tornos Pratt & Whitney que llegó a Militech puede mecanizar los cojinetes de precisión que necesita. 5 días después, un carruaje con el emblema de la compañía Argyll se detuvo frente al taller de Becker. 2 trabajadores transportaban una pesada caja de madera. Se abrió la caja y dentro había un impulsor de bronce impecable, brillando con una luz dorada oscura, y un juego de cojinetes de acero pulidos personalmente por Silas, el artesano jefe de Militech. Carl Becker miró con la mirada perdida el contenido de la caja de madera. Extendió la mano y acarició suavemente la superficie lisa y curva del impulsor. Estas no eran solo 2 partes. Este fue el cumplimiento de una promesa y, más aún, una demostración de la fortaleza de un sistema industrial. Se giró y miró a Catherine, que había venido a entregar las piezas. El orgulloso ingeniero alemán le hizo una profunda reverencia. Señorita O'Brien, su voz estaba ronca por la emoción. Por favor, dígaselo al señor Argyll. Carl Becker será su hombre a partir de hoy.